Vamos a continuar la unidad 1, en este caso ya hemos visto los conceptos de vectores, hemos visto cómo operar con los vectores, cómo sumarlos, restarlos, cómo calcular sus componentes. Pero bueno, esos vectores en principio no tenían ningún sentido físico, eran una forma diferente de representar otras magnitudes, las magnitudes vectoriales. Ahora vamos a continuar, pero vamos a empezar a darle ya algún cierto grado de sentido físico y vamos a ver que esos vectores en realidad los tenemos presentes en muchas situaciones de la naturaleza, en muchas situaciones de la vida cotidiana, en muchas situaciones de la física. Vamos a empezar con uno de los vectores que vamos a utilizar mucho para el estudio de la mecánica, que es uno de la mecánica clásica, la dinámica, que son uno de los objetivos principales de nuestro curso. Uno de esos vectores es el vector desplazamiento. El vector desplazamiento, de alguna manera, determina el desplazamiento que sufre un objeto debido al cambio de su vector posición. El vector posición, como recuerdan, era el vector que habíamos definido hasta este momento en el curso previo, donde el vector posición marca una posición en algún punto del espacio. O sea, marcábamos un par ordenado, un punto en un par ordenado, y desde un sistema de referencia, un eje que lo llamábamos el eje O, el eje 0, marcábamos el vector posición. Ahora ese vector posición se puede mover también. Imagínense, por ejemplo, un vehículo, una persona que se está moviendo, y la posición de la persona o de ese vehículo lo determinamos con el vector posición, pero si se desplaza podemos también ir dibujando vectores desplazamiento y son muy útiles para el estudio de la dinámica. Entonces vamos a definir al vector desplazamiento como el desplazamiento que sufre un objeto, que no es la distancia recorrida. Primer punto, a señalar la diferencia. ¿Cómo calculamos ese vector ese vector desplazamiento? El vector desplazamiento entonces lo vamos a calcular con el vector posición final menos el vector posición inicial. Lo vamos a desarrollar el concepto con este ejemplo sencillo. Acá tenemos un sistema de coordenadas, x, y, tenemos un origen, tenemos un vector posición inicial, RI, que marca básicamente en este punto, este vector posición nos marca la posición de un objeto en el punto P. Ese objeto se desplaza siguiendo alguna trayectoria. Por ejemplo, la trayectoria podría ser, es un vehículo que se está moviendo por esta ruta, por ejemplo, que está marcada con línea en puntos. Esa es la trayectoria que sigue. Luego, en algún otro punto, supónganse que recorrió una determinada distancia, la distancia que recorrió es todo este trayecto, y está por el punto Q. En el punto Q marcamos nuestro próximo vector, posición desde el origen hacia el punto Q, marcamos nuestro vector posición que lo vamos a llamar en este caso RF, haciendo alusión a que esa F es el R final. Entonces, el vector desplazamiento lo calculamos como el vector R final menos el vector R inicial. Fíjense que el vector desplazamiento, de nuevo, es un vector. Estamos restando el vector R final menos el vector R inicial. La forma de obtener esa resta es tal cual hemos hecho en este ejemplo. Y este es el vector desplazamiento que lo llamamos delta R, donde esa letra que está acá, otra letra griega, delta R, nos representa el vector desplazamiento. A partir de la definición del vector desplazamiento podemos definir otro vector, que es el vector velocidad promedio. Y ahora introducimos una nueva variable en nuestros sistemas físicos, que es el tiempo. El tiempo, fíjense cómo está representado ahí, no tiene una flecha arriba, porque el tiempo no es un vector, es un escalar. Entonces, para calcular la velocidad promedio es el vector desplazamiento dividido el tiempo, porque la velocidad es el tiempo, la posición dividido el tiempo.
es cuánto se desplaza un objeto en un determinado tiempo. Esa relación entre cuánto se desplaza un objeto en un determinado tiempo nos marca una nueva variable, en este caso vectorial, que es la velocidad promedio. Hacemos especial hincapié en que es una velocidad promedio porque hemos sacado, fíjense, ese valor de la velocidad promedio desde el vector desplazamiento. Es interesante, de nuevo, reforzar que el vector desplazamiento no mide la distancia recorrida. Mide solamente, es un vector que mide cuánto se desplazó un objeto desde un punto a otro punto, respecto al sistema de referencia de coordenadas x, y. Ahora, nosotros definimos recién que la velocidad promedio es el cambio en el vector posición respecto al tiempo transcurrido en ese cambio. ¿Qué pasa si tomamos cambios en la posición cada vez más chiquitos hasta llegar a un límite prácticamente infinitesimal, donde la variación del vector posición es tan chiquito que lo definimos matemáticamente con esta terminología, que ya lo van a ver también en Matemáticas 1, que es el límite. El límite en el cual el tiempo tiende a cero, ¿qué quiere decir? Que tomamos cuánto se desplaza en intervalos de tiempo casi instantáneos. Eso nos va a permitir definir ahora una velocidad que no es el promedio de todo lo que se desplazó un objeto, sino que es la velocidad a cada instante de tiempo. Eso lo llamamos la velocidad instantánea, que también es un vector, pero tiene un sentido físico, una definición completamente diferente. Veamos, por ejemplo, un problema que tenemos en la guía de trabajos prácticos. No lo vamos a resolver el problema, pero sí vamos a un poco ejercitar cómo manejamos este tipo de problemas. En este problema tenemos un ejercicio donde buscamos de alguna manera traducir un texto en un gráfico de movimientos, de vectores posición, de vectores de desplazamiento. Tomemos como origen, dice el problema, un punto P en una región. Vamos a definir que el eje X positivo está hacia el este. Ahora estamos usando nuestro sistema de referencias, digamos, cartesianos para definir los puntos cardinales, este-oeste, norte-sur. Entonces el eje X positivo, o sea, hacia la derecha, es el este, el eje Y positivo hacia el norte, hacia arriba, y eso nos ha definido nuestro sistema de referencia. Y nos dice el problema, considera un móvil que viaja en línea recta desde el punto P, ¿no es cierto?, hasta el punto A, dado por las coordenadas 20 kilómetros, 10 kilómetros. Ahí nos está definiendo el par ordenado 20-10 en nuestro sistema de referencias. A partir de allí, entonces va al punto 20-10. Ahí definimos nuestro vector A, que está en 20 hacia el este, 10 hacia el norte, y dibujamos nuestro vector A. A partir de allí el móvil se desvía. ¿Qué quiere decir se desvía? Que ya no sigue la misma dirección, entonces la flecha va a cambiar de dirección. Se desvía desplazándose 40 kilómetros hacia el norte. Si desvía y se va hacia el norte, quiere decir que va en nuestro gráfico hacia arriba. ¿Cuánto? 40 casilleros. 4 casilleros, perdón, porque cada uno de nuestros casilleros son 10. 40 kilómetros. Entonces son 1, 2, 3, 4. 40 kilómetros hacia el norte. Hasta el punto B. Entonces fue del punto A hacia el punto B. Allí nuevamente se desvía. Entonces vuelve a cambiar la dirección. Girando la dirección de marcha 120 grados, si iba hacia arriba y gira 120 grados, 120 grados hacia la izquierda, recorriendo ahora 60 kilómetros en esta nueva dirección. Quiere decir, si recorre 60 kilómetros en esta nueva dirección, nos está diciendo que el largo del vector es, en nuestro sistema de referencia, 60 kilómetros, hasta el punto C. Es decir, venía con una dirección, cambió 120 grados hasta el punto C. Eso es todo el recorrido que hizo entonces. Fue hasta el punto A, hasta el punto B y hasta el punto C. Este es un problema típico que nos dice dibujar los vectores posición
los vectores posición los vamos a marcar como los vectores desde el origen, desde el punto de origen, hacia cada uno de los puntos. El vector posición A ya lo dibujamos, es el celeste que está ahí. El vector posición B va a ser un vector que va desde el origen hacia el punto B. Y el vector posición C va a ser un vector que va desde el origen hasta el punto C. Ahí hemos marcado entonces los tres vectores posición, A, B y C. Son los vectores desde el origen hacia cada uno de los puntos. Tenemos que calcular las componentes y también el módulo de cada uno de ellos. ¿Cómo calculamos las componentes? Bueno, es sencillo, lo podemos hacer aquí gráficamente porque estamos viendo, en el caso del A es 20 la componente X, 10 la componente Y. En el caso del B tenemos un vector que termina en el punto 20 en X y 50 en Y y así sucesivamente. Pero también los podríamos hacer gráficamente porque tenemos las componentes del primer vector. Podemos calcular a partir de la utilización del teorema de Pitágoras el módulo. Bueno, eso es toda la tarea que un poco tienen que realizar con este tipo de ejercicios. Y por otro lado también introducimos acá el concepto del vector desplazamiento. Y nos pide que dibujemos el vector desplazamiento de 1, de 2 y de 3 correspondiente a los tres tramos que realiza el vehículo. Entonces, el primer tramo es desde el origen al punto A, el segundo tramo es desde el punto A hasta el punto B y el tercer tramo es desde el punto B hasta el punto C. Entonces los vectores de desplazamiento van a ser, en el primer tramo el vector desplazamiento va a ser exactamente igual, de 1, al vector posición. Entonces ya calculamos el vector posición, entonces ya tenemos el vector desplazamiento 1. El vector desplazamiento 2 es el vector que va desde A hasta B, es ese que aparece ahí. ¿Es un vector que en este caso tiene componente X? No, no tiene componente X, va solo hacia arriba. La componente X del vector 2, D2, es 0. Solo tiene componente Y. ¿Y la componente Y cuánto vale? Y en este caso, el valor absoluto, el módulo del vector, que lo podemos ver fácilmente acá en el gráfico. Tiene 10, 20, 30, 40. El vector desplazamiento 2 es 40, 0. Y el vector desplazamiento 3, bueno, en ese tenemos que hacer alguna cuenta porque no es tan fácil verlo del gráfico, pero podemos utilizar el ángulo que nos dan de 120 grados. Utilizando las funciones trigonométricas, seno, coseno, podemos calcular las componentes del vector D3, pero nos podemos anticipar. Y podemos de entrada decir que la componente X del vector D3, ¿cómo va a ser? Si vemos el gráfico, el vector D3 apunta hacia la izquierda y hacia abajo. Por lo tanto, la componente X del vector D3 tiene que ser negativa, porque apunta hacia la izquierda, y la componente Y del vector D3 también tiene que ser negativa, porque apunta hacia abajo. Eso ya nos da un indicio de cómo van a ser nuestros cálculos. Bueno, el resto del problema entonces es calcular esas componentes y es un poco la tarea que les queda para ustedes. Vamos a introducir ahora otro vector también de mucha utilidad en el tratamiento de la física que vamos a ver en nuestro curso, que son las fuerzas y tensiones. Las fuerzas son vectores y eso es una cosa muy interesante porque ya nos asemeja a cuestiones más de la vida cotidiana. Nosotros sabemos cuando aplicamos una fuerza, por ejemplo, si aplicamos una fuerza, tenemos que decir y tenemos intuitivamente la noción de que esa fuerza hay que aplicarla con una determinada dirección y sentido. No es lo mismo empujar que tirar, sabemos que el efecto va a ser diferente. Empujar a alguien que tirarlo. Sabemos que hay una respuesta a esa aplicación de esa fuerza, que es un poco lo que vamos a estudiar en breve, ¿no? en las próximas unidades. Entonces, una cosa interesante que vamos a definir ahora es que las fuerzas no son propiedades de un cuerpo. Por ejemplo, la masa es una propiedad de un cuerpo, el volumen es una propiedad que tiene el cuerpo, pero las fuerzas no, la fuerza es algo que aplicamos al cuerpo. Y cuando lo aplicamos a esa fuerza al cuerpo, ocurren cosas. Eso es lo que vamos a ver con la dinámica. Pero es importante remarcar esto, ¿no? Que las fuerzas no tienen que ver con una propiedad que tiene el cuerpo, sino que es algo que aplicamos externamente. Y tiene consecuencias, por supuesto, en el cuerpo. Y por otro lado,
Otro de los conceptos muy importantes es que cuando aplicamos una fuerza, esa fuerza, cuando dejamos de aplicarla, desaparece. Es decir, las fuerzas esas no se conservan. Si nosotros aplicamos una fuerza en un objeto y dejamos de aplicarla, el cuerpo se mueve como si nada hubiese pasado. Vamos a ver un poco de las fuerzas. Podemos distinguir dos tipos básicamente de fuerzas. Una fuerza que le llamamos fuerzas de contacto. Como la palabra lo dice, tenemos que tener contacto para aplicarla. Por ejemplo, ahí tenemos un ejemplo. Estamos viendo un primer ejemplo donde tenemos un resorte con una manija. Estamos tirando ese resorte y estiramos. Hay un contacto entre la mano, entre el cuerpo y el resorte. Otro ejemplo muy cotidiano es esa persona que está llevando un carrito, puede ser una persona que va con un changuito o cualquier cosa, y está aplicando una fuerza, lo está llevando, de contacto. Hay un contacto entre el objeto, el cuerpo que vamos a mover y el sistema. Bueno, ahí tenemos un ejemplo de un jugador de fútbol pegándole a una pelota. Si bien el contacto es muy breve en tiempo, pero aplicamos una fuerza y eso le hace algo a la pelota. Sabemos perfectamente. Si le pegamos una pelota con determinada fuerza, sabemos lo que ocurre, ¿no? Que si le pegamos despacio. Todo ese tipo de fuerzas, por más que cuando pateamos una pelota o jugamos al tenis y le pegamos con la raqueta a la pelotita, sabemos que ocurre en un determinado tiempo, pero hay un contacto. Y luego que dejamos de aplicarla, como el caso de la pelota, el cuerpo se va a mover ya sin la ausencia de esa fuerza, pero hay contacto. Esas son básicamente las fuerzas que principalmente vamos a estudiar en nuestro curso. Pero hay otras fuerzas que también existen y no hay contacto, no las vemos. Es difícil verlas porque no hay contacto. Tirar de un resorte, empujar a alguien, pegarle una pelota, las vemos y sabemos que estamos viendo que hay un contacto y que eso intuitivamente va a ocurrir algo. Pero hay otras fuerzas que se las conocen como fuerzas de campo, que no las vemos, no vemos que existe una interacción, pero están. Esas fuerzas de campo, la más intuitiva podría ser para nosotros la fuerza de la gravedad. Sabemos que si dejamos caer cualquier objeto, lo soltamos, cae al piso. ¿Por qué cae? Cae por una fuerza de campo. No hay un contacto. La pelota no tiene contacto con nada, sin embargo, cuando la suelto, cae. Esa es la fuerza del campo gravitatorio. El campo gravitatorio es un campo que vamos a verlo en unos minutos, que produce una masa tan grande como es la masa de nuestro planeta. Hay otras fuerzas que tienen que ver con las interacciones de cargas. Cuando hay cargas eléctricas, negativas y positivas, también interaccionan a pesar de que no estén en contacto. Ya se ven desde lejos y hay contacto. La estática, por ejemplo. No las vamos a ver en este curso, lo van a ver en Física 2. Y por último, algo que intuitivamente deben haber hecho alguna vez, es pegar un imán en la heladera. ¿Quién no ha pegado un imán en la heladera? Cuando pegamos el imán en la heladera, vemos rápidamente, cuando nos vamos acercando, hagan el ejercicio de soltarlo un poquito, que no haya contacto, menos de 1 milímetro de la heladera, y van a ver que el imán sale disparado contra la heladera. Eso es porque hay una fuerza de campo. Ese campo se llama el campo magnético. Tampoco las vamos a estudiar en este curso, las van a ver en Física 2. En Física 2 van a estudiar electricidad, magnetismo, todas fuerzas de campo. Requieren otros conceptos que no los vamos a desarrollar en este curso. Nosotros nos vamos a centrar principalmente en las fuerzas de contacto. Y las fuerzas tienen unidades también, y sus unidades se las debemos a este físico, Isaac Newton, que fue el padre del desarrollo de la mecánica clásica. En el sistema internacional, el Newton, que normalmente se lo determina con la letra, o se lo escribe con la letra N, está en unidades de kilogramos metros sobre segundo al cuadrado. Kilogramo, masa. Metros sobre segundo al cuadrado. Metros sobre segundo al cuadrado. Aparece ahí otro tipo de unidades con otro tipo de información que vamos a ver enseguida. Pero analicemos un poco esta situación de alguna manera imaginaria, ¿no? Supónganse que tenemos un cuerpo, una pelota, que se dirige de izquierda a derecha, como vemos en este gráfico, y hay una fuerza que hemos aplicado para que ese objeto se mueva. Y estamos aplicando una fuerza constante, es decir,
Si tenemos el objeto, lo vamos moviendo con una fuerza constante. Ahora, ¿qué sucede con la velocidad? Si aplicamos una fuerza constante, la velocidad va aumentando. Si la fuerza es constante, linealmente con el tiempo. Un primer concepto interesante. Aplicamos una fuerza, aumentamos la velocidad, cambiamos el movimiento. Entonces, a medida que pasa el tiempo, la velocidad va aumentando, como nos muestran las flechitas que hemos dibujado arriba en cada instante de tiempo para el objeto. ¿Qué pasa si de algún momento detenemos la aplicación de esa fuerza? Soltamos la fuerza. ¿Qué le ocurre al objeto? ¿Se frena? ¿Se para en el momento? ¿Sigue moviéndose hasta frenarse en algún momento? ¿Qué le va a ocurrir? Estamos trabajando en una situación ideal, ¿no? Bueno, lo que ocurre básicamente si suspendemos la acción de una fuerza es que el cuerpo se va a seguir moviendo con una velocidad constante. Entonces, si tomamos fotos del objeto a distintos tiempos, vamos a ir viendo que siempre continúa con la misma velocidad, como estamos viendo en nuestro gráfico. Interesante. Aplicamos una fuerza, modificamos el movimiento. Aumentamos la velocidad. Si la fuerza es constante, el aumento de la velocidad es lineal. Si dejamos de aplicar la fuerza, el cuerpo sigue moviéndose indefinidamente a velocidad constante. No se frena nunca. Claro, me dicen, pero ¿cómo? Eso se frenaría si yo tiro una bola, estoy jugando al fútbol y le pego a la pelota, en algún momento se frena. Claro, pero en ese caso tenemos fricción, tenemos otros fenómenos que en nuestro ejemplo no lo estamos considerando. Estamos considerando un sistema ideal, sin fricción, sin rozamiento. Otra cosa que vamos a ver en un rato. Entonces, volvamos al ejemplo y vemos que tenemos el cuerpo ahora moviéndose sin la aplicación de ninguna fuerza en la dirección de movimiento y el cuerpo se mueve a velocidad constante. Ahora, ¿qué ocurre si aplicamos una fuerza en la dirección de movimiento, pero con sentido contrario? ¿Qué ocurre en ese caso? Y alguno puede decir, bueno, el cuerpo se frena en el momento, se va a frenar en algún momento, depende cómo sea la fuerza. Se nos pueden ocurrir demasiadas cosas, pero vemos que si aplicamos una fuerza en una dirección que sea en sentido contrario al movimiento, sabemos que algo va a ocurrir. Efectivamente algo tiene que ocurrir si aplicamos una fuerza, como cualquiera tiene una imagen de una colisión, ¿no? De un choque. Volvamos entonces al problema que estábamos viendo. El objeto se sigue moviendo a una velocidad constante, no estamos aplicando ninguna fuerza. Ahora, ¿qué ocurre si aplicamos una fuerza pero en el sentido contrario a la dirección de movimiento? O sea, estamos hablando siempre que aplicamos una fuerza en la dirección de movimiento, pero ahora en el sentido contrario. Uno podría decir, bueno, se va a frenar el objeto en el instante, se va a frenar en algún momento. Podemos especular distintas cosas. Si esa fuerza que estamos aplicando permanece constante, lo que va a ocurrir es que la velocidad del objeto va a ir disminuyendo linealmente a medida que pasa el tiempo, hasta llegar a un punto en que la velocidad va a ser igual a cero, hasta un punto en el que el objeto se detenga completamente. ¿Qué ocurre en el punto donde el objeto se detiene completamente y todavía seguimos aplicando la fuerza? Si seguimos aplicando la fuerza, en un momento el objeto se va a detener completamente hasta que hay una fuerza neta en la otra dirección y el objeto se va a empezar a mover en la dirección contraria de la que traía. Y así la velocidad va a seguir aumentando linealmente, como veíamos antes, hasta que apliquemos la fuerza. Bueno, esas son algunas consideraciones que tienen que ver con el movimiento de los objetos. Ahora analicemos este otro caso. En este otro caso tenemos un objeto que se está moviendo a una velocidad constante y la fuerza no la aplicamos en la dirección de movimiento, la aplicamos en una dirección perpendicular al movimiento, es decir, que no afecte el movimiento, la dirección de movimiento. Si en algún momento aplicamos una fuerza perpendicular a la dirección del movimiento y la sostenemos durante un determinado tiempo, el módulo de la velocidad, es decir, la rapidez, que es la velocidad con la que se va moviendo el objeto, no cambia. Solo modificamos la dirección de movimiento.
tampoco modificamos el sentido, siempre se sigue moviendo en el mismo sentido. Durante un tiempo y durante todo el tiempo que apliquemos esa fuerza perpendicular, el objeto va a empezar a curvarse. Se va a curvar hasta que dejemos de aplicar la fuerza. Si en algún momento soltamos la aplicación de la fuerza, la soltamos, el cuerpo va a seguir moviéndose a la misma velocidad que traía, pero ahora en línea recta. ¿Qué pasa si no la soltamos a la fuerza, si la dejamos siempre aplicando? Bueno, el objeto se va a mover siguiendo un círculo. Algunos de estos aspectos de la aplicación de fuerzas y qué efectos tienen en definitiva en el movimiento los vamos a analizar en las unidades subsiguientes cuando analicemos los principios de la dinámica. Otro concepto que queremos desarrollar en el estudio de las fuerzas es algo muy útil para el efecto de los cuerpos en el movimiento, es el concepto de la fuerza resultante. No es nada nuevo ni nada extraño porque ya aprendimos a sumar vectores. Y en definitiva, la fuerza resultante es el resultado de la suma de los vectores, en este caso las fuerzas. Si sumamos todas las fuerzas aplicadas sobre un objeto, eso nos da una fuerza resultante. Y esa fuerza resultante es la que importa para determinar el movimiento que va a sufrir ese objeto. De alguna manera estamos diciendo que la fuerza es la responsable de que los cuerpos cambien su movimiento, ¿no? Bien, la fuerza resultante entonces de un sistema donde tenemos más de una fuerza es el resultado de la suma vectorial de todas esas fuerzas, utilizando básicamente la matemática de los vectores que vimos en la primera clase. Podemos definirlo de forma matemática, un poco más elegante, que la fuerza resultante es, utilizamos este simbolito que define que algo se suma, una sumatoria de todas las fuerzas. Para conocer la componente X e Y, y si tenemos tres dimensiones, Z de la componente resultante de la fuerza, como siempre, nada nuevo, tendremos que sumar cada una de las componentes. Componente a componente, tenemos, no sé, tres vectores, tres fuerzas. Supónganse que hay un objeto y están tirando de tres lugares distintos, en tres direcciones y sentidos diferentes. Bueno, para ver cuál es la resultante de la aplicación de esas tres fuerzas, tendremos que sumar la componente X de la primera, segunda y tercera fuerza, la componente Y, así como habíamos visto inicialmente. Nada nuevo en la matemática, solamente lo aplicamos a las fuerzas. Solo para recordar cómo sumábamos cualquier fuerza con cualquiera de los métodos. Otro concepto que es interesante también y que es útil para estudiar el movimiento de los cuerpos es el concepto del equilibrio de la fuerza. Decimos que tenemos una fuerza resultante que es cuando aplicamos tres fuerzas. Ahora, podemos también definir una condición de equilibrio. Equilibrio quiere decir que no se mueva. Por ejemplo, esta computadora que está acá conmigo, esta computadora está en equilibrio, no la vemos que se esté moviendo. Es decir, hay fuerzas aplicadas, por supuesto que hay fuerzas, pero está en equilibrio. Está en equilibrio porque la sumatoria de todas las fuerzas que están actuando sobre ese cuerpo es igual a cero. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la fuerza equilibrante de un cuerpo, de un objeto, de un sistema, tiene que ver con la fuerza resultante. Es decir, para equilibrar y que no haya movimiento, la fuerza equilibrante tiene que ser igual en magnitud que la fuerza resultante, pero en sentido contrario. O sea, tiene que ser la fuerza equilibrante menos la fuerza resultante. ¿Para qué? Para que al sumar la fuerza equilibrante más la fuerza resultante sea igual a cero. Y nuestro sistema está en equilibrio. Gráficamente, si tenemos que la fuerza resultante de sumar, no sé, estas tres fuerzas que tenemos dibujadas acá, es la verde, la flecha verde que está marcando el vector resultante. Para que el sistema esté en equilibrio, entonces, tiene que aparecer una fuerza de igual magnitud y dirección que la fuerza resultante R, pero con sentido contrario. Es decir, R, tenemos que tener una fuerza menos R, que la llamamos equilibrante, para que el sistema quede en equilibrio, en forma gráfica, ¿no? Por ejemplo, tenemos un problema en la guía clásico de este tipo de fenómenos, como el problema que vamos a leer acá, que es tenemos un sistema con ejes cartesianos y tenemos dos fuerzas aplicadas. Una fuerza 1 que tiene el par ordenado 30, 0 y la fuerza 2 que tiene el par ordenado menos 40, 20. Claramente vemos que la fuerza
1 está en la dirección del eje X y no tiene componente en Y, o sea, apunta hacia la derecha, y que la fuerza 2 es una fuerza que apunta en la dirección hacia la izquierda y hacia arriba en Y. Tenemos que encontrar gráficamente la equilibrante de este sistema de dos fuerzas. Para ello tendremos que encontrar primero la resultante y luego menos la fuerza resultante va a ser la equilibrante, calcular módulos, ángulos, bueno, más o menos las operaciones que habíamos hecho con vectores. Y luego tenemos que comprobar gráficamente que el sistema formado por la fuerza 1, 2 y la equilibrante, tenemos que mostrar que cada fuerza es equilibrante del sistema que forman las otras dos. Es decir, si sumamos la 1 con la 2 y la equilibrante, eso tiene que dar luego la resultante. Lo veamos gráficamente porque es relativamente sencillo. Fijamos el sistema de referencia, tenemos la fuerza 1 que es 30, 0, 3 casilleros, si nuestros casilleros valen 10 newtons, 3 casilleros a la izquierda, ningún casillero hacia arriba porque es 0. Y la fuerza 2 es menos 40 hacia la izquierda, 20 hacia arriba, graficamos la fuerza 2. Si sumamos esas dos fuerzas con los métodos que vimos de suma de vectores, nos aparece la fuerza resultante en verde de este sistema de fuerzas. La equilibrante va a ser esa misma fuerza, pero con sentido contrario. Esa es la equilibrante. Entonces, si al sumar la fuerza resultante nos dio menos 10, 20, la equilibrante va a ser 10 menos 20. Le cambiamos los signos a las componentes, nada más. Pero los valores de las componentes de estos dos vectores deberían ser iguales. ¿Por qué? Porque simplemente multiplicamos al vector por un escalar. Entonces no cambiamos la dirección ni la magnitud. Bueno, ahora, ¿qué sucede si sumamos un primer caso donde sumemos la fuerza 1 con la fuerza 2? Como teníamos recién, ahora veamos qué pasa si sumamos la fuerza 1 con la equilibrante. Es decir, la fuerza 1 con la equilibrante. Si sumamos la fuerza 1 con la equilibrante, nos va a dar una nueva fuerza que, por supuesto, va a estar por acá. Esa es la nueva fuerza. Entonces, la fuerza 1 más la equilibrante nos da una nueva resultante, que es esa verde punteada. Y fíjense que esa verde punteada, que es la fuerza resultante de sumar ese nuevo sistema de vectores, es la equilibrante de la fuerza 3, de la fuerza 2, perdón, que está en este cuadrante. Lo mismo podemos hacer ahora si sumamos, por ejemplo, la fuerza 2 con la equilibrante. Si sumamos la fuerza 2 con la equilibrante, esta es la fuerza 2 y la equilibrante, nos da este nuevo vector verde, esta nueva resultante, y esa resultante es la equilibrante de la fuerza 1. Así trabajamos con todos los vectores sumando fuerza 1, fuerza 2, fuerza equilibrante y resultante. La sumatoria siempre nos va a dar la equilibrante de la que faltaba.